Tras el vídeo de la semana pasada y la petición de algunos de vosotros, llega la segunda parte sobre soportes de madera, con 3 nuevas ideas. Soy Yolanda, comenzamos. Para la primera idea del vídeo de hoy vamos a necesitar una base de pintura acrílica en color azul bebé o rojo navidad para los soportes. De nuevo, un color por cada lado. Sobre el lado azul matizaremos un poquito el color, con otros tonos, una esponjilla y algún salpicado, utilizando un azul más intenso y blanco, por el simple hecho de que el fondo sea un poquito más colorido y vistoso. Como algunos de vosotros ya sabréis, esta es la segunda parte del vídeo de la semana pasada, sobre el que trabajamos pirograbado, decoupage y unas bolas muy básicas rústicas en blancos y negros. En esta ocasión vamos a comenzar con la técnica del estarcido, pero no lo vamos a hacer con pinturas acrílicas, sino con pasta de relieve. Podréis utilizar aquellas que tengáis en casa, pasta de nieve, pasta de estuco, por ejemplo, o si no disponéis de ninguna de ellas, os dejo por aquí arriba y abajo en la cajita de información del vídeo la pasta de relieve casera imitando a nieve, que es la que yo estoy utilizando. Ingredientes básicos: cola de carpintero, pintura acrílica blanca y bicarbonato. Si queremos que brille, le podemos añadir alguna pintura nacarada o metalizada. Coloco la plantilla sobre la pequeña silueta con una espátula, extiendo una capa no muy gruesa de la pasta y levanto la plantilla y el dibujo transferido. Podemos usar cualquier tipo de plantilla, más grande, más pequeña e incluso estas que son muy prácticas porque son adhesivas. Antes de pasar a decorar la cara posterior debemos esperar a que seque muy bien la pasta de relieve para no estropear nuestros diseños. Y si visteis en su día el vídeo de la pasta casera, ya sabréis que la podemos teñir. Yo lo voy a hacer utilizando el mismo color rojo navidad en pintura acrílica al que le vamos a añadir purpurina. Iré mezclando todos los componentes hasta tener la textura deseada, ni muy líquida que se cuele entre los huecos de las plantillas de estarcido, ni muy espesa que me imposibilite repartir bien. Y con este color tan navideño realizaremos los stencil del lado opuesto. Y a falta del montaje final, este es el resultado sobre estas 6 siluetas de madera. No tengo claro cuál de los dos lados me gusta más. Siguiente idea: bolas rústicas para aprovechar trocitos de cuerdas, cintas, lazos decorativos, rafias, todo lo que tengamos en casa. Vamos a aprovechar aquellos restos que nos quedan de otros proyectos, trocitos de lazos bonitos que nos han quedado, arpilleras, siluetas tipo chipboards. En esta manualidad nos cabe todo. Sin pintar ni tratar ninguno de los soportes, vamos a ir forrando o pegando diferentes cintas. Extiendo una capa generosa de cola blanca sobre la madera y coloco el pedazo de cinta rústica cubriendo bien toda la superficie. Presiono con una toallita por encima por si acaso necesito retirar algún exceso de cola blanca y a continuación recorto toda la silueta. Iré realizando este paso sobre todas ellas, combinando las diferentes posibilidades en cada lado. Las 2 cintas que tengo decoradas con la flor de Pascua irán en una bolita, cada una por un lado, y algunos modelos iguales por delante y por detrás.
Alguna de ellas se puede quedar perfectamente así, no necesitaría añadirle ninguna otra decoración, pero en algunos casos de colores más simples vamos a ir incorporando diferentes cosas. Como os decía anteriormente, lo que tengáis, botones, bolitas, hojas de acebo, cintas, puntillas, lazos o cordones. Os recuerdo que las siluetas que estamos viendo en el vídeo de hoy son de una colaboración con Panda Hall Selected. Os dejaré el enlace a este set abajo en la cajita de información del vídeo y un código de descuento para que vuestras compras os resulten más económicas. Los bordes de estas siluetas con forma de bola no los estamos trabajando, pero en el caso de esta que ha quedado un poquito más rústica, con la cinta de arpillera, blanca y roja, hemos incorporado diferentes lazos para decorarla y quedan unos bordes peor rematados. Pues algo sencillo, utilizamos una de estas cuerdas o cintas para bordear toda la circunferencia. Los chipboards en general vienen sin pintar, en color madera. Podemos nosotros darle el toque especial que deseemos, pintarlos o no. Yo voy a optar por utilizar una estrella que he pintado en verde para darle un toque de color a una de las bolas, y las otras siluetas que utilizo las voy a colocar tal cual, en color madera. Pero ya que estoy en modo preguntón, ahí va la cuestión del vídeo de hoy. ¿Le daríais color vosotros a estas siluetas? De bota, campana, árbol que estamos utilizando en esta bola en concreto? Os leo en comentarios. ¿Qué os está pareciendo el vídeo de hoy? ¿Sois habituales por aquí? ¿O todavía no estáis suscritos? Hacerlo es gratuito y muy sencillo, simplemente pulsando el botoncito rojo que aparece bajo este vídeo. Si activáis la campanita que aparece al lado, os llegará una notificación cada vez que suba una nueva idea al canal. Esta pequeña acción me ayuda a seguir creciendo y a compartir nuevos vídeos para vosotros. Como en general las cintas que estamos utilizando son rústicas, aunque algunas de ellas tienen foil adhesivo metalizado, le voy a dar algunos puntitos de luz con pintura dimensional 3D que tiene purpurina o brillantina en algunos motivos. Por ejemplo, la silueta con forma de copo de nieve y los dos lados de la flor de Pascua. Un pequeño brillo nada más. Dejamos macerando la segunda idea y pasamos a la tercera. Esta vamos tardando en utilizar los fabulosos metalizados, oro, plata y cobre. En este caso nos dejamos de combinaciones, así parecen medallas olímpicas. Sobre estas siluetas vamos a hacer embossing. Rescatamos todos los sellos de silicona que tengamos por casa con temática navideña, polvos metalizados y tinta de embossing y una pistola de calor. La técnica, al igual que cuando la realizamos en proyectos de scrap, es la misma. Sobre la superficie de estas medallitas voy a colocar polvos de talco antes de empezar a realizar el entintado. Este fantástico truco se lo he visto realizar a Rosa de Caja de Sueños y me parece un truco fabuloso, sobre todo para que no se vayan pegando los polvillos en cualquier parte de la superficie que no deseamos. Retiro el polvo de talco de la superficie, coloco el sello de silicona y paso la almohadilla de tinta por encima y después transfiero a la silueta. Al ser transparente de momento no se ve nada. Elijo un polvo de embossing en azul metalizado precioso que me regaló las navidades pasadas Miriam de Ideado a Mano. Cubrimos bien toda la superficie y al voltear la silueta se desprenden todos los polvos alrededor del diseño y nos queda la silueta perfectamente marcada. Para que se haga la magia,
Aplicaremos calor con una pistola de aire por encima. No debemos dejarla en un lugar fijo, ya que la pintura acrílica de los lados se puede levantar y decapar la pintura. Vamos moviendo la pistola, sacudiéndola levemente por encima hasta comprobar que el color de los polvos cambia, cristaliza y se vuelve metalizado. Azul y plata, combinación perfecta. Pues poco más que contar, que iré realizando el mismo proceso sobre todas las figuras que tenemos en ambos lados, utilizando diferentes colores de polvos de embosar. El plata sobre aquellas siluetas evidentemente que no son de este color, el rojo, y pruebo en una de las caras un tono oro rosa que compré el año pasado para una manualidad y sobre estos fondos no destaca mucho, pero no quedan mal. Esta opción de las 6 que he realizado es la más rápida de realizar y el resultado precioso. Pasamos a realizar el montaje final de todas ellas, siguiendo la línea del vídeo anterior. Lazos de diferentes colores, cuadros bichí, metalizados, dorados, plateados o de colores lisos. Utilizaré también diferentes tipos de cordones para las cuerdecitas de estas bolas. Para los stencil, como las bolas son rojas y azules, elijo un cordoncillo en color azul con una hebra en color plata. Y al igual que hicimos en las bolas del vídeo anterior, vamos a pintar nuestras bolas de madera con colores acordes a estos 3 diseños. Le daré un tono nacarado o plateado al rojo y al azul. Pintaré unas bolitas en color nácar, en fin, acorde a los diseños que estamos realizando. Y el montaje, el mismo. Un par de bolitas de igual o diferente diámetro en colores afines y un lacito colocado en uno de los lados. Las bolas rústicas, utilizo un cordón de yute en color marrón, bolas combinadas en blanco y rojo o blanco y verde y ese lazo tan bonito, y navideños, rojos y verdes. Las últimas y metalizadas no me pedían nada rústico, así que lacitos en plata o dorado y esas bolas metalizadas de las que hablaba hace unos minutos. Bueno, ya está, ya hemos llegado al final del vídeo de hoy, secuela del vídeo anterior. Ahora ya sí podéis contarme cuál de las 6 ideas es vuestra preferida. Seguiré leyendo las opciones que me dais para todos estos pequeños adornos que acabamos de realizar, que son unos cuantos. Siempre os cuento que me cuesta un montón meterme en modo Navidad, pero también os cuento ahora que cuando entro me vuelvo loca. Por cierto, podéis contarme también qué decoración hubierais realizado vosotros sobre estas siluetas, que todavía me quedan unas poquitas. Antes de despedirme, agradeceros a todos y cada uno de vosotros que os habéis molestado en compartir un comentario en el vídeo anterior o que lo hacéis habitualmente o simplemente cuando habéis visto una idea. Leo todos y cada uno de ellos e intento contestaros a todos en la medida de lo posible. Nos veremos de nuevo la semana que viene. ¡Chao!